Comunidad de Oración Contemplativa. Mañana contemplativa. Silencio. Nada. Abismamiento. Significado de los términos más comunes en la práctica contemplativa. 1 de marzo del 2025. Imparte Alexa Tirca, coc.ac. Les recuerdo brevemente cómo va a progresar nuestra mañana. Como siempre, iniciamos con un espacio de silencio para preparar el corazón, la conciencia, un tiempo de oración de 1 hora. A las 10 de la mañana tendremos la alocución con el tema que sugerí para este día, que es el significado de los términos más comunes de la práctica contemplativa, tratar de entenderlos. Terminando la locución, tenemos un receso de 15 minutos. A las 11:30 tendremos un segundo tiempo de oración que terminará a las 12:30. A las 12:30 vamos a tener un tiempo de puesta en común para concluir con nuestra mañana alrededor de la 1:30, dependiendo de las preguntas e inquietudes que haya. Sin más, les invito a que nos preparemos para este momento de inicio de nuestra mañana contemplativa, recordando que el sentido fundamental de este camino es la práctica. Y por eso ponemos énfasis, le damos una importancia particular a la práctica, es decir, a la dedicación consciente, a esta atención, a la comunicación siempre amorosa de la presencia de Dios. Les invito a tomar una postura cómoda. Recordemos que la postura, además de facilitar la oración, la inmovilidad, es una manera de expresar lo que buscamos, la paz interior, sostenida por la confianza, consolidada por el amor que percibimos. En nuestra postura nos entregamos, nos confiamos, nos abandonamos. Estamos en las manos de Dios, mediado por la creación que nos rodea, que es comunicación de Dios. Tomamos conciencia de nuestra respiración. Que podemos percibir como esta manifestación del dinamismo de la vida del que somos parte. Nos permite entender que somos una, con esta vida que nos rodea. Percibimos que es una dinámica que no nos pertenece, nos acompaña. Hacemos ejercicio también de abandonarnos a la dinámica de la vida, el milagro, de la manera como Dios se nos entrega sosteniendo la existencia. Focalicemos un momento en nuestra respiración. Prestemos atención ahora también a nuestro entorno, el aquí, el ahora. Aquí estoy, aquí soy.
Percibe la riqueza de tu existencia en todas las sensaciones, sentimientos, percepciones que tu conciencia puede captar. Siéntete, vívete, percíbete. Con nuestra realidad completa de cuerpo, mente, espíritu, ponemos nuestra vida confiadamente en las manos de Dios. Nuestra manera de comunicarnos con el Dios vivo es entregarle todo lo que somos. Todo es tuyo, decía San Ignacio. A ti, Señor, lo torno. Dispón a tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta. Me entrego, te recibo. Me entrego, te recibo. Con esta actitud interior entramos en el silencio. Muy bien. Nuevamente, muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto poder compartir en esta mañana contemplativa y en la alternancia de la práctica, que como decíamos al inicio es lo fundamental, lo más importante, y también la reflexión, a través de la cual no solamente también profundizamos la práctica, sino que la consolidamos en nuestra conciencia y también nos capacita para poder compartir con la gente que nos rodea y dar razón, ¿no? He citado muchas veces un, eh, un libro de un gran maestro Zen, Robert Aitken, que llamó a un libro de recomendaciones, experiencias, clarificaciones, etcétera. En inglés le puso Encouraging Words, que significa palabras de ánimo. En el camino contemplativo, la narrativa, el discurso, podríamos decir, el estudio desde esta perspectiva de conceptos, de lenguaje, tiene ese sentido única y exclusivamente. Son palabras para animarnos, para seguir adelante, para entusiasmarnos. Nunca deben pretender sustituir la experiencia. Recordemos que una de las grandes tentaciones del mundo contemporáneo ha sido sustituir la experiencia, la vida, con objetos y sobre todo con conceptos. Gran tentación que termina empobreciendo fundamentalmente nuestra vida, nuestra existencia, nuestra capacidad de alcanzar una vida plena. El camino contemplativo, por lo tanto, incorpora esta renuncia consciente y metodológica del discurso, de las palabras, del concepto. Con todo, no podemos evitar, al menos en esta vida como la conocemos, el uso del lenguaje. Y de ahí la importancia de pues, conversar, tratar de profundizar en algunos de los temas, conceptos, palabras. Yo diría, como vamos a ver en un momento, campos semánticos, es decir, grupos de palabras que describen una experiencia
propia del camino contemplativo. Un poquito para tratar de a veces desmitificar que no es fácil y es importante, porque se convierten en una especie de, ¿qué podríamos decir? Como de encantamiento, ¿no? Eh, en el mundo ignaciano, en la Compañía de Jesús, en las obras de la Compañía de Jesús, sabemos que ese es uno de los grandes retos. La gente aprende nuestra jerga ignaciana, es decir, nuestro lenguaje ignaciano, y lo repite sin experiencia, ¿no? Que si discernimiento, que si el Dios siempre mayor, el Magis, etcétera, etcétera. Y en el fondo son conceptos vacíos de experiencia. Y de eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Quisiera empezar con los dos términos fundamentales con que en nuestro entorno, en nuestra cultura, se describe este camino, que yo desde luego prefiero llamar camino contemplativo. Saben ustedes que inclusive hay hasta conflictos entre personas que pertenecen a escuelas que siguen este camino de la soledad, del silencio, de apertura al misterio, a la trascendencia. Los dos términos que más se utilizan son contemplar, contemplación, y meditar, meditación. Si nos vamos estrictamente a el significado etimológico, lo que hacemos, el camino que seguimos, es contemplación, no meditación, desde una perspectiva netamente etimológica. Y fíjense qué sentido tan hermoso tienen las palabras, pero voy a empezar por contemplar. Etimológicamente, contemplar viene de dos raíces, ¿no? Indoeuropeas. En latín se dice casi igual, contemplare, pero más antiguas son las raíces indoeuropeas. El prefijo con, cum, eh, habla de intensidad, algo que se hace con intensidad. Y detrás de eso también puede haber el sentido como de atención, de voluntad, de dirección, ¿no? Lo hago, lo hago conscientemente, ¿no? Com o cum. La segunda parte eh, viene de templum en latín, que significa templo. Pero el concepto de templo en la antigüedad, de donde viene, no era nuestra manera de entender un templo, ¿no? Como un lugar donde entras y se hacen sacrificios o un lugar de culto en ese sentido, ¿no? Los templos latinos, los templum, eran lugares donde lo principal que se hacía era el oficio del augur, que eran los sacerdotes pues, de esa religión, de esa manera de entender el mundo. Y los augures lo que hacían era interpretar lo que veían, porque la intuición era que más allá de lo superficial, de lo que veían, había un mensaje más profundo. Había muchos tipos de augures o de augurios, que era lo que hacían, ¿no? Contemplar las nubes y recuerdo lo que venían a las nubes, decían si era un día propicio, si iba a pasar esto, si iba a pasar lo otro. Lo más común era sacrificar animales, cortarlos y ver las entrañas de los animales y con base en eso sacar conclusiones o normalmente procesos de adivinación. Mi intuición, aquí también hay una raíz indoeuropea, que es la raíz indoeuropea tem, significa cortar precisamente, ¿no?
y habla de que cortaban a los animales, etcétera. Mi intuición, como les comentaba, desde la manera como presentamos esta mañana contemplativa, es que en el fondo hay una experiencia. Las raíces indoeuropeas hablan de estados de la conciencia humana. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado varias veces de la raíz SAC? S-A-K, de donde viene sacro, sacerdote, sacrificio, y que la raíz SAC significa real, lo que de veras está ahí, lo que es verdadero, esta realidad verdadera. ¿Y qué es lo que hace el sacerdote? El ofrecer a la divinidad los sacrificios, lo que queremos que llegue al ámbito de la divinidad y por lo tanto se vuelva real, reaparezca en ese lugar donde vive la divinidad. Y por eso se mataban a los animales y a las personas, pensando que dejaban este mundo y aparecían en el otro mundo, en el modelo real. Pero en el fondo hay esta experiencia, esta vivencia, ¿no? Cuando nos ofrecemos nuestra vida, ofrecemos nuestro entorno a lo divino, nos sorprendemos porque nos vamos haciendo reales. Vamos captando el mundo como es. Vamos tomando distancia de las visiones distorsionadas de ese mundo. Y esto no porque lo comparemos, digamos, analíticamente o a través de la razón. Es que lo empezamos a experimentar, nos empezamos a experimentar en verdad, en la realidad. Yo siento que esa experiencia es la que está detrás de esa expresión que nuestros antepasados lejanos, que el protoindoeuropeo se hablaba hace como 10.000 años, dejaron registrado. Volvemos a contemplar la raíz tem, cortar, ¿no? En el fondo está describiendo la experiencia que ahora hoy en día llamamos mística, la experiencia de percepción de la realidad o de la realidad última, de lo que sostiene la realidad, y que normalmente se experimenta como que atraviesas algo que te lo bloqueaba, que no te permitía ver, que te obstaculizaba la vivencia, y finalmente accediste a esa vivencia. Me viene a la mente la colección más famosa y utilizada de acertijos en el Zen, los famosos koan, que son relatos contradictorios, antinómicos, imposibles, ¿no? Pero que ayudan a las personas a despertar la mente, a dejar atrás esta barrera que nos impide captar. Y el nombre de esta colección de acertijos en sino-japonés es Mumonkan, que significa la barrera sin puerta. Nuevamente, esta experiencia que quienes han atravesado esa barrera describen, ¿no? Desperté en algo que estaba ahí, pero no lo había yo captado. Se abrió esa puerta, ese obstáculo dejó de estar y pude percibir el mundo en su riqueza, en su totalidad, en su profundidad, diríamos con toda la riqueza del término, en su verdad. Eh, por lo tanto, contemplar es con ahínco eh, eh, practicar esta especie de percepción, agudización de la percepción, con el objeto de poder ver más allá, o sea, cortar, atravesar la barrera
atravesar el obstáculo y despertar a la conciencia plena, ¿no? A la vivencia plena de, de nuestra existencia, ¿no? De la conciencia en sí misma. Ahora vamos a pasar a la otra palabra que se utiliza con mucha frecuencia: meditar. Meditar, en el fondo, significa reflexionar, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Eh, y reflexionar significa ver algo desde distintos lugares, por eso reflexionamos. Doblamos y desdoblamos y vemos desde una perspectiva y desde otra y le vamos dando la vuelta, pero todo esto a través de un proceso discursivo, utilizando nuestra capacidad racional. Por eso, sinónimos aparecen en cualquier diccionario de meditar son ponderar, ¿no? Reflexionar, em, considerar, tomar en cuenta estos distintos elementos para poder tomar decisiones correctas, ¿no? Tiene también su raíz indoeuropea y su raíz indoeuropea es med, M-E-D, que se traduce normalmente como tomar una decisión correcta, optar correctamente. Y eso, pues, viene en congruencia con lo que significa meditar en castellano, ¿no? Voy a meditar si me conviene o no me conviene, es decir, voy a reflexionar, voy a tomar distancia, desde luego, en eso se parece a la contemplación, para considerar internamente, pero sobre todo a través de procesos racionales, de analíticos, discursivos, eh, esta problemática que tengo para poder tomar una decisión correcta. En ese sentido, meditar tiene todavía mucha voluntad humana, mucho esfuerzo, trabajo de la mente, la psique, desde la nomenclatura cristiana, que a veces apaga el trabajo del espíritu, el pneuma. Ya sabemos que hay tres raíces griegas para hablar de lo mismo: el espíritu, pneuma, el, esta facultad superior cognitiva, consciente, que Platón llamó nous, también encontramos hasta en las cartas de Pablo, intercambia pneuma con nous. Y finalmente se instala en la tradición cristiana el término corazón, ¿no? Cardia en griego, ¿no? Entonces, meditar implica más uso de la psique, de la mente, que del corazón o del espíritu. Contemplar es tratar de ejercitar la facultad del espíritu, ¿no? Que ya hemos comentado en otras ocasiones que facultad significa algo que recibimos, es parte de nuestra constitución humana, pero que requiere un camino para consolidarse. Y hemos puesto algunos ejemplos, como hablar. Todo niño, niña que tiene los elementos necesarios psicológicos, etcétera, eh, le funciona, digamos, todo su sistema nervioso, cerebro, cognitivo, tiene la capacidad de hablar, pero si no se le habla, si no se forma, si no lo cultiva, no va a hablar. Así son las facultades. La libertad es una facultad humana, requiere ejercicio, maduración. El amor de agape, ya lo hemos dicho muchas veces, es otra facultad humana. Necesita ser primero modelada, aprendida, percibida y después cultivada, madurada en sí misma. Entonces, la palabra, siento yo, que describe más nuestra práctica es contemplar.
poner atención, y ahí sí focalizamos nuestra voluntad en prestar atención, focalizar nuestra percepción, llevar nuestra conciencia a prestarle atención a eso que no percibimos de entrada, eso que está como bloqueado, esperando que se revele. En la atención, la espera atenta, esperanzada de que eventualmente se presentará, aparecerá. Hay muchísimos ejemplos, no me voy a meter ahorita a hablar de eso, pero en la literatura mística, más cercano a muchas de quienes estamos aquí, en la tradición ignaciana, la famosa ilustración del Cardoner que describe San Ignacio en el número 30 de su autobiografía, eh, esto que vivió en un instante, ¿no? En los alrededores de Manresa, yendo por sus devociones a una capilla cercana, y que de pronto, sentado en un lugar tomando un descanso, se acuerda muy bien del contexto, hasta lo describe, cómo estaba el río y en fin, describe algo, como suele ser la experiencia mística, que es muy complejo de transmitir con el lenguaje. Y habla de varias cosas. Entender. Pues entendí muchas cosas, entendí. En realidad se le acomodó todo. Percibió pues esa armonía que está detrás de todo lo que existe, aquello que sostiene todo lo que existe. Y lo impresionante es que desde ese estado, mucho de lo que a lo mejor en su vida había experimentado se integró, se acomodó, se armonizó. Muchas veces hemos comentado que nuestra conciencia normalmente, sobre todo cuando está totalmente vinculada a la mente, recordemos que mente, la psique, que tiene un sustrato egoico muy fuerte, y hemos descrito el ego, ya sabemos que está configurado por una serie de elementos del entorno, sobre todo proyecciones que nos llevan a adoptar una identidad falsa, una visión distorsionada de quiénes somos, y desde esa visión distorsionada de quiénes somos, distorsionamos el mundo, ¿no? El problema es que esa identidad, y no es un rollo, no es un discurso, es una realidad existencial, así me vivo, así me siento. Te dicen desde pequeñito, pequeñita, por decirlo de alguna manera, eres tonto, o eres inútil, o al revés, ¿no? Eres la salvación de esta familia, eres lo máximo, eres la santa perfecta, ¿no? Así te vives, así es el mundo. El problema es que estos egos no siempre, no normalmente, siempre están fragmentados. Porque una cosa es lo que te dice esta persona y esta otra persona y esta otra persona, y sobre todo si son personas importantes por el rol que desempeñaron en tu vida. Hay roles personales, ¿no? Como puede ser papá, mamá. Hay roles societales o colectivos, como puede ser una manera de entender la religión y que se te transmite, ¿no? Cada uno de estos referentes te proyectan una imagen de quién eres, que repercute también en tus emociones. Y entonces el ego normalmente está fragmentado, está roto, no está armonizado. Y su visión del mundo es igual, está fragmentada, está rota. El camino contemplativo, con lo que implica de tomar distancia de
los dictámenes de la mente, la forma como la mente interactúa con nuestra conciencia, dándole instrucciones permanentemente, nos capacita para, y esto también se utiliza mucho en el lenguaje contemplativo, ampliar la conciencia. Darme cuenta que hay mucho más que los rollos de la loca de la casa, como decía Santa Teresa. Hay mucho más, hay mucho más. Volviendo a nuestro concepto de contemplare, ¿no? De atravesar la pared, de atravesar la barrera, de cortar, eh, lo que va a haber detrás de eso es la capacidad de armonizarnos y armonizar nuestra visión del entorno para poder incidir en él desde la libertad que capacita para amar. No me voy a meter mucho más a eso, nada más quería tocar estos dos puntos, contemplar, meditar. Algunas personas defensoras del meditar para hablar de la contemplación, ¿no? Recordemos que en inglés se utiliza normalmente meditation y es como la palabra más común de uso para describir nuestra práctica. Y por eso en algunos círculos también se habla de esto, de este meditar, ¿no? Eh, Grupos de meditación, vamos a meditar, etcétera. Eh, lo vinculan a una palabra griega, que es la palabra meletán. Meletán en griego significa murmurar en voz baja. Y recordarán que cuando quienes han hecho la introducción a la oración contemplativa y este vínculo con las anclas, como las describe este, metafóricamente el Abba Paisios de la Montaña Santa, cuando habla de la paloma, aprender a orar como la paloma, que es la incorporación de la palabra que se repite al ritmo de la respiración, a eso se le llama meletán, que la paloma repite, va murmurando, ¿no? Mm, mm. Dicen, "Ah, por eso meditar, de ahí viene meditar, no viene de este otro. Bueno, aquí lo fundamental es que no nos confundamos, simple y sencillamente, que lo que hacemos no es reflexionar, es llevar la conciencia a una capacidad perceptiva infinitamente más amplia que el simple prestar atención a los pensamientos, ¿no? A la secuencia de pensamientos. Y recuerden desde que tomamos conciencia y hasta antes, cuando estamos dormidas, dormidos, la mente está produciendo rollos, pensamientos. Viene una idea, eh, progresa esa idea hasta que es sustituida por otra idea. Normalmente no. Sí hay esos momentos de quietud entre uno y otro, pero son para la gran mayoría de la gente muy pequeños, sumamente estrechos. Y ya entra otro rollo, otra idea, otro pensamiento que la mente te presenta, le presenta a tu conciencia para que tomes decisiones. Bien, hasta aquí estos dos términos. Vamos a entrar ahora a otro término y a un campo semántico, que es el silencio y la soledad. En ocasiones lo hemos descrito como la atmósfera que buscamos para aplicar las anclas, ¿no? Las anclas siendo inmovilidad, atención a la respiración, atención a algún sentido corporal y repetición de la palabra. Pero la atmósfera para esa técnica implica soledad y silencio. Silencio hace referencia
a ver, normalmente en el lenguaje cotidiano está haciendo referencia a la ausencia de ruido o de estridencias, ¿no? Eh, Todas las personas entienden eso, ¿no? Si hay una música a todo volumen, un ruido, una estridencia, algo, y desaparece, entonces viene un silencio, ausencia de sonido. Pero desde la tradición contemplativa no está hablando de ausencia de sonido, fundamentalmente. Silencio está describiendo un estado interior que tiene relación sobre todo a las emociones, a los discursos también, pero sobre todo a las emociones. Hay varios términos en griego que se utilizaban para describir un poco este estado de silencio. Recordemos que inclusive eh, pues en el lenguaje monástico, la práctica de la oración y sobre todo de la vida monástica, se habla mucho del gran silencio, que eventualmente se convirtió en una práctica regulada, básicamente que después de completas se rezaba el himno a la Santísima Virgen y ahí empezaba el gran silencio. Nadie podía abrir la boca hasta el día siguiente, eh, normalmente para maitines o algo así. Pero esto que fue regulado, que eventualmente se convirtió en un tiempo del día, originalmente describía un estado, entrar al gran silencio. Y les comentaba que hay una serie de palabras en griego que hablan de eso. La más común, y yo creo que la más descriptiva de la experiencia, es apatheia. A, privativa, que es un prefijo privativo, es decir, niega lo que viene después. Y la raíz de pathos, sensación, sentimiento, ¿no? Apatheia. En nuestro lenguaje es mala palabra, ¿no? Cuando decimos apático, es un apático, le da igual, le importan poco las cosas. En la tradición espiritual no, es una gran virtud, es una maravilla la apatheia. Recordemos que, como todo en la vida, eh, hay un itinerario y la primera parte del itinerario contemplativo implicaba un esfuerzo para dejar la conciencia y a veces el cuerpo, el entorno, a punto, listo para acoger la revelación de Dios. Y esa primera parte tenía que ver con la ascesis o ascesis. Ascesis en griego significa lucha, batalla, combate. La ascesis eran una serie de medicinas espirituales, cognitivas, que un buen padre, una buena madre espiritual les recetaba a sus hijos, a sus hijas, para que pudiesen liberarse de las distracciones, de las toxicidades que les impedían percibir la comunicación permanente del Dios vivo. Esas prácticas, no me voy a meter a eso porque no es nuestro tema, de la ascesis, trataban de capacitar a la gente para que llegara a esa apatheia. No era apatía. Muchos y muchas de ustedes lo han experimentado, sobre todo si su práctica lleva tiempo y ha madurado. Pongo el ejemplo. La vida te presenta un reto, ¿no? Una situación
dura, desagradable, preocupante, que te deja temeroso o enfurecido, o también positivas, ¿eh? Puede venir una ilusión tremenda, ay no, que ojalá que este proyecto se logre, qué cosa. Y empiezas a sentir una transformación interior que podríamos traducir con un aumento de los niveles de ansiedad, como de un malestar interno, de un pathos en ese sentido. Si con todo ese caos mental y de sentimientos, de emociones, etcétera, te metes a practicar el silencio, la oración contemplativa, es común si ya tienes práctica que después de un momento todo esto empiece a decantarse, ¿no? Y empieces a quedar en paz interior. Ya no son esos jalones para un lado y para otro, esta sensación pues sí, de malestar, de ansiedad, etcétera. Y una vez que se decantan estas emociones, empieza a aparecer con mayor claridad, con mayor nitidez, realmente qué está pasando, en primer lugar, y segundo, qué me corresponde a mí frente a eso. Es uno de los grandes frutos de la oración de silencio, ¿no? De alguna manera nos capacita para escuchar la voz interior, la voz del espíritu, y podernos ubicar correctamente en el entorno para incidir en él desde el amor que se concreta en nuestra vocación, ¿no? Nadie tiene vocación de redimir al mundo entero, pero sí tenemos la vocación y la misión de atender aquello que nos corresponde. Es la raíz del discernimiento. Me viene a la mente la anécdota que ya les he comentado en muchas ocasiones de cuando le notifican a San Ignacio después de la muerte del Papa que había sido muy cercano a él y muy cariñoso con la compañía, muy comprensivo, entendió la idea de Ignacio, se muere. Y cuando nombran al nuevo Papa, resulta que era un enemigo declarado de Ignacio. Tenían su historia de desencuentros. Entonces van corriendo a avisarle, sumamente preocupados, quienes habían estado pues en el Vaticano de aquel entonces, para decirle, fulanito de tal ha sido elegido el nuevo papa, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasará si suprime la compañía? Que estaba apenas empezando, ¿no? La respuesta de San Ignacio es maravillosa. Dice, me bastan 15 minutos. ¿De qué está hablando? En esos 15 minutos, claro, le acaba de llegar el impacto. Y cuando te llega el impacto, pues la loca de la casa se enloquece al triple, ¿va? Empieza a mandarte instrucciones y a prepararte todo un escenario catastrófico y demás. Hay una inquietud interna, un desasosiego. ¿Para qué quiere 15 minutos? Para irse a cultivar el silencio, alcanzar el silencio. Y sabía cómo. Por eso lo decía con esa confianza. Voy a practicar este camino de introspección, este camino a la interioridad, hasta que esta tormenta se calme y pueda ver yo las cosas con claridad, verlas desde Dios, verlas desde el amor encarnado. Entonces, cuando hablamos de silencio, vuelvo a decir, no estamos describiendo meramente una ausencia de ruido. Otro de los ejemplos que traigo muchas veces a cuento fue cuando hice los ejercicios de 10 días con el padre Yalich en House Grace. Y los 10 días, en todo el entorno de esa casa maravillosa, en medio de un bosque de cuento de hadas,
Pues resulta que esos 10 días que yo estuve ahí estuvieron tumbando árboles, cortando árboles, porque llegó la forestal a sacar los árboles enfermos. El primer día yo pensé que me iba a matar. Ya estaba yo por juntar mis cosas y irme, ¿no? Pero curiosamente, a partir, yo diría, del tercer día en adelante, de corazón les digo que me daba igual. Ni lo notaba. No me quitaba la paz, no me sacaba de ese estado. O sea, afuera había muchísimo ruido, pero mi conciencia estaba en silencio. Vuelvo a decir, es un estado. Entonces, la palabra apatheia, que también describe esto, es esta toma de distancia de las emociones que nos arrebatan, ¿no? Que nos sacuden, nos amarrean, nos llevan de un lado a otro. Entonces, se cultivaba la apatheia y se veía como un nivel cuando vas alcanzándolo, ¿no? Ahí también entra otra de las palabras que describen este tipo de oración, además de oración de silencio, oración esicasta. Hesegía, o Ezequía, en griego, significa tranquilidad, paz, reposo. Describe lo mismo, ese estado, ese estado de libertad frente a estas tormentas emotivas, cognitivas que nos sacuden y que nos impiden ver con claridad realmente qué está pasando y qué me toca a mí. ¿Cómo puedo yo ser bendición para esto que está pasando, ¿no? Para esta circunstancia? Quien la cultivaba, es decir, quien vivía permanentemente en ese estado, se le llamaba esicasta, ¿no? Era un esicasta. Y no es que estuviese impávido, digamos, o indiferente ante su entorno, sino que podía encarnar el amor, eh, ¿cómo lo podemos decir? Podía encarnar el amor eficazmente, sanamente, humanamente, en ese entorno. Y eso rara vez tiene que ver con estridencias y cosas así llamativas, ¿no? Pero sí concretas y sí eficaces. Lleva el amor a esa situación del tipo que sea. Y la vive, la recorre desde ese amor del que está consciente eh, a profundidad, ¿no? O sea, lo vive desde ese amor, interacciona con el entorno. Eh, Otro elemento, la segunda parte de la atmósfera del camino contemplativo, es la soledad. Viene del latín solus, que significa, pues eso, eh, que no estás con otras personas, no estás relacionándote con otras personas. Pero a su vez, solus viene de la raíz indoeuropea sue, S-W-E, que curiosamente significa sí mismo. Podemos entender cómo evoluciona. Pero el que está solo, el solus, más que quien está aislado, es decir, porque lo corrieron o porque nadie lo quiere. En inglés hay la diferencia entre solitude, que es bueno, y pues, toda la literatura espiritual en inglés habla de solitude, solitude, search for solitude, cultivate solitude, y loneliness, que es negativo. Lonely es la persona que está depre porque nadie lo quiere. Está totalmente desvinculado de un entorno nutricio, de un colectivo que lo ame, que lo sostenga, que le dé vida.
No así el que quien cultiva, perdón, solitude, es decir, aprender a estar consigo mismo, no con la loca de la casa, ¿eh? Pero no es lo mismo. De hecho, la loca de la casa nunca nos va a dejar. El problema es que no la sabemos acomodar donde le corresponde y gobernarla, no que nos gobierne. Entonces, el que practica esta sana soledad es quien cultiva el estar consigo mismo, con lo más profundo de su corazón, de su identidad, de su... Y como describe de manera tan hermosa Richard Rohr, ese yo profundo implica una vinculación con el origen de ese yo. Porque si vamos a la raíz, al núcleo del núcleo, utilizando desde luego un lenguaje poético, lo más profundo de mí mismo es Dios que se me entrega. Es ese manantial del que está emergiendo mi existencia. Y ese manantial es Dios. Si estoy conmigo mismo, estoy con Dios. Estoy con la loca de la casa, no. Si estoy en mí mismo, en este mí mismo radicalmente consciente de este vínculo con Dios, y me viene a la mente la expresión de Pablo, ¿no? Cuando se da cuenta de que estar salvado no es estar luchando para en algún momento ser aceptado por Dios, sino vivir en comunión con Dios. Aquella frase de vivo, pero Cristo vive en mí. Soy con Cristo en mí. Esa experiencia es la que está describiendo desde esta perspectiva. Entonces, en ese estado de apacella, de tranquilidad, de paz, de armonía, de sequía, estoy conmigo mismo. Esa es la atmósfera. Atmósfera. Vinculado a esta atmósfera y al cultivo digamos, la profundización. Cuando digo cultivo, implica madurar, implica consolidar, y eso es práctica, práctica, práctica. Es un arte, y como todos los artes, mientras más tiempo le dediques de calidad, mejor te va a ir. O sea, realmente te vas a mover en la dirección que quieres. Bueno, hay otro campo interesante que yo creo que tiene que ver más con el método, que es la nada, ¿no? Se utiliza mucho. La nada, el no. eh, Recordemos que en griego este camino es apofático, de apófeni, negar, decir no. Y nuevamente describe una experiencia, una realidad humana, no es un rollo, no es un concepto, es una vivencia. Y es la vivencia de soltar, de vaciarte, porque van de la mano, nada, vacío. Mi conciencia, cada idea, sobre todo discursiva, emergente, le digo no, ahora no, no. Podemos decir que renuncio a ellas, y algunas personas así lo dicen, ¿no? Renuncia de tal cosas. Algunos caminos subrayan esto. Este, soltar también se dice. Voy a soltar todas estas cosas, voy a soltar mis ideas, voy a soltar. Este, Hay otra palabra también más fuerte, ahorita me acuerdo. Desde el camino cristiano, y aquí entra la intención de la oración contemplativa cristiana, es entregar. Es decir, soltar eh, en las manos de Dios
soltar en aquel que está sosteniendo todo, eso que honestamente no tengo la capacidad de procesar, de atender, de responder. Todo lo suelto todo en manos de una conciencia que es infinitamente más amplia que la mía y que me lo va a devolver transformado. Me va a permitir entender, vuelvo a decir, qué me toca, qué no me toca y lo que me toca, cómo me toca. Cómo encarnar el amor, básicamente. Por eso mi frase del discernimiento cotidiano, ¿cómo quiere Señor que amemos hoy? Y al entregarle todas nuestras ocupaciones, preocupaciones, proyectos, anhelos, recuerdos, todo, absolutamente todo. Qué sorpresa al captar que regresa, porque siempre regresa algo. Y eso que regresa está transformado, es nuevo, ha sido hecho nuevo. Y se asienta en nuestra conciencia con una vivencia de paz, de tranquilidad, de aquellas tres características de la consolación confirmatoria en el discernimiento ignaciano. Cuando Dios habla, cuando invita para algo, consuela con esas tres características. Entiendo claramente qué me toca, primera, no recibo un acertijo que me deje peor que como empecé. Siempre se clarifica qué me toca. Segundo, el entusiasmo para hacer eso que me toca, que se traduce desde luego en el ánimo, en mucha luz de por dónde y, y- y una especie de anhelo de convertirlo en realidad ya, pronto, manos a la obra. Y el tercero, la paz, que describí ahorita. Un estado interior de tranquilidad, de apatía, de todo lo que acabamos de describir. Lo que nos es devuelto con estas características es la materia del discernimiento. Es lo que me toca convertir en vida este día y a lo mejor a veces también hay invitaciones a largo plazo, al futuro, en un futuro lejano o mediano. Entonces, nada, no, aquello de apofático, implica el ejercicio continuo durante el tiempo de nuestra práctica contemplativa de, ¿qué es decir tú? Soltar, entregar, dejar o, sí, entregar. Me parece que es el sentido cristiano y eso Frank Yalich lo tenía totalmente claro. Lo subraya en varios de los capítulos al decir que el centro de la oración contemplativa es entrega, no en abstracto, entrega concreta de tu momento, de tu realidad, de lo que estás viviendo, para que Dios la redima y te la devuelva renovada, te la devuelva armonizada, lo cual se traduce en seguir caminando en este proceso de integración, irte integrando como persona y desde ahí poder interactuar con tu entorno. Permítanme hacer algunas digresiones a otras tradiciones. Hace rato les comenté del Mumonkan, esta colección de acertijos, de koans, que hay que atravesar, ¿no? Atravesar como parte del entrenamiento Zen. Y el entrenamiento Zen tiene como único objetivo despertar, o sea, captar
lo que sostiene toda la realidad. Despertar a eso. Eh, Moon Khan les comentaba la barrera sin puerta. La primera raíz, mu, o la primera palabra, perdón, mu, en chino significa nada. Y el primer koan de esa colección se llama el koan de Mu, es este relato, ¿no? Llega un aprendiz con un maestro budista, un maestro zen, con un roshi, y normalmente hay un diálogo para ver el nivel de lucidez del discípulo. Y el discípulo, pues, se prueba en estos diálogos con el maestro, con la maestra, dando razón de su despertar, de qué tan despierto vive. Entonces, este discípulo le pregunta al maestro, podemos imaginarnos que con la mejor de las intenciones, un punto dogmático budista. Y la pregunta es, ¿un gato tiene naturaleza búdica? No un ser humano, un gato. O sea, es una pregunta interesante, ¿no? Naturaleza búdica es plena conciencia. Un gato tiene plena conciencia, tiene capacidad de acceder a la plena conciencia. Uno diría, y eso es lo que esperaba el alumno, el discípulo, que le dijera sí o no, porque su mundo, su manera de entender las cosas era así, de sí o no. Y la respuesta del maestro es mu, que es nada. Si andas buscando sí o andas buscando no, no vas a encontrar lo que quieres. El camino es la nada, vaciarte. Y ahí no vas a estar especulando si los seres sentientes tienen acceso a la naturaleza búdica o no. Lo vas a vivir, lo vas a experimentar, va a ser parte de tu vivencia humana. Cuando hablamos de nada, hablamos de todo eso. Hablamos de esta práctica de soltar, de entregar. Recordemos también en nuestra tradición San Juan de la Cruz con su invitación al único camino que lleva a la cima del Monte Santo, es decir, a la comunión con Dios, y que repite en cada momento nada, 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 nada. Aún en la cima nada, dice él. Y en el poema que pone abajo de su dibujo, vuelve a describir, no te dejes atrapar por ninguna de estas redes que teje la mente, de querer, de desear, de vacíate de todo eso, suelta todo eso. Y eso es lo que te va a permitir encontrarte con la verdad. La verdad se te va a manifestar. Pues se nos acabó el tiempo. Espero que esta reflexión nos haya ayudado, a lo mejor en una mañana contemplativa posterior retomemos algunos de estos otros términos. Si alguien tiene algunos de estos conceptos que oyen mucho o que a veces no entendemos bien, nos lo pueden poner en el chat para llevármelo yo de tarea para nuestro próximo encuentro. O podemos conversar en en el coloquio, una puesta en común del final. Ahorita tendríamos un tiempo de descanso, ¿no? Sí, Ya. Nos damos media hora de descanso y nos volvemos a ver aquí a las 11:30. Sí, 11:30. Hora de México, a la media, para otro tiempo de oración y terminar con un coloquio final. Entonces, nos desperezamos mental y físicamente y regresamos para hacer silencio en 30 minutos. Agradecemos al Señor este tiempo, este camino,
a través del cual su Espíritu nos va llevando al corazón. Le pedimos la gracia de que fructifique en nuestras palabras, en nuestras acciones y también en nuestros silencios, en el entorno, en la misión que el Señor nos confía. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tendríamos ahorita media hora para un coloquio. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, sería el momento. Ya sea que levanten la mano o si quieren poner en el chat como quieran. A ver, parece que hay algo. Ok. Dice, el entendimiento de muchas cosas de San Ignacio, con su experiencia del Cardonel, es como la connaturality en inglés, y la paceia es como no tener dualidad. Habría que ver, como suele pasar con todos los conceptos, qué se entiende por connaturalidad, ¿no? Si estamos describiendo de una espontaneidad radical, que percibimos que no hay ningún filtro ni algo que distorsione nuestra percepción y nuestra incidencia en nuestro entorno, no hay ese filtro, vivimos esa comunión, estaría yo de acuerdo en ese sentido. Pero habría que describir qué es esta con naturalidad. Y apatheia y eh, no dualidad, yo diría que apatheia es un primer paso para poder adentrarse en la experiencia de no dualidad o pues sí. eh, Es un término denso, no me quiero meter, porque normalmente se confunde la no dualidad con el monismo y no es lo mismo. La no dualidad es la capacidad de permanecer conscientemente tanto en la experiencia del uno como de lo múltiple. Mantener la comunión general con toda la realidad, es decir, sentirse uno con todos, con todo, y al mismo tiempo percibir con nitidez la unicidad, lo único de cada uno de los elementos que constituyen esta totalidad. Entonces, no dualidad es las dos cosas. Levantó la mano Laura Cabrera, adelante. Parece que no les deja abrir sus micrófonos. Entonces, quien es anfitrión, yo soy coanfitrión, entonces déjenme ver qué puedo hacer. Ahí está ya. Ya está ahí, padre. Muchas Perfecto. gracias. Buenas Adelante. tardes. Buenas Eh, tardes. padre, sí, me hizo mucho eco y me llevó a la experiencia de estar en este camino. Cuando yo tuve las crisis más grandes que fue en el 2021 y 2022, donde me sentaba a veces hasta 3 veces al día, 2 medias horas de 3 veces al día, 6, 7 veces. Eh, Viví esa experiencia de a veces querer salir así rápido y mejor ir a correr o a caminar o a hacer. Y otras veces fui descubriendo que sí era esa parte que describió que a mí me llenó mucho, de sentarme y esperar a que pasara exactamente, eran esos 15 minutos que describe, y se apaciguaba todo, como si hubiera una conexión. Y ahí ahora lo entiendo didácticamente, antes solamente nada más lo experimentaba. Lo entendí cuando dijo que sí, que era la soledad del silencio, y luego irnos a nuestras anclas, la respiración, la palabra. Y entonces, como todos estos meses y estos años, me hizo mucho eco esa parte cuando dice que, de hecho hasta la anoté, que dice,
después de esos minutos de caer en calma, ajá, y entrar al silencio, he sentido que mi conciencia está en silencio. Me hizo mucho eco la palabra conciencia que utilizó y hacer conexión con mis sentimientos. Ya no era esa parte donde nada más era cumplir con poner la velita, el icono, sentarme, la técnica, sino era una necesidad o algo que me llamaba a permanecer, que me mantenía quieta y que me daba claridad. Ahora veo y siento cómo esa claridad sí me separa de lo que yo he estado haciendo, de lo que cómo yo actué y qué me pertenece y qué es mío. Y veo también la parte de la otra persona con la que en ese momento tuve el encuentro, el choque o que no hubo esa coincidencia. Y entonces ya nada más permanezco y siento cómo empieza esa parte de que la asocio mucho cuando nos dice que Él nos va capacitando y en el sexto tiempo de ya es la redención. Y empiezo a sentir que aparte de ubicar esas partes de que estamos involucradas, es también como con mucha paz y mucho cariño, así como que como con una bendición, como con ese cariño de decir, pues cada quien va a hacer su camino. Y ahí es donde agrego, y quisiera si me confirmara, es cuando he escuchado que viene la respuesta desde otro lugar y ese lugar es la fuente de origen, es, es Jesús en esa redención, en esa sanación, y también he escuchado las palabras. Después del silencio, esto es palabra de Dios, que también lo he escuchado mucho con el padre Meloni y que no lo había ubicado y ahorita me hizo mucho clic con lo que usted nos compartió. Y luego esa última parte de decir, eh, eh, soltar, vaciarse, la vía apofática, sin nada, no en la nada, pero sí ya sin expectativas. Y entonces empieza el camino del Monte Carmelo, que ya al no estar queriendo agarrar y queriendo alcanzar, como que uno fluye. Entonces esas tres connotaciones de esto viene desde otro lugar, las respuestas, la parte esto es palabra de Dios y lo de suelto y me vacío, esto pasa en el camino. Gracias. Gracias a ti, Laura. Ah, pues sí, efectivamente era lo que comentábamos. Eh, y nuestra conciencia, es decir, la capacidad que tenemos de darnos cuenta de estar autopresentes tanto en nuestra vida como al entorno en el que se desarrolla, eh, muchas veces tiene limitantes, tiene filtros, prejuicios, distorsiones, etcétera, muy vinculados a estas heridas existenciales que dejan carencias, que dejan inseguridades. eh, y que muchas veces están actuando en nuestra cotidianidad de manera inconsciente o subconsciente, pero actuando. Cuando empezamos a tomar distancia de esa estructura que nos tiene distraídos, distraídas, que nos impide este, ver la realidad tal cual es y nuestro espacio en ella y experimentar esta unitotalidad que, que subyace de todo lo que existe, ¿no? Esta presencia que desde el amor sostiene todo lo que existe, eh, empezamos a ubicarnos correctamente, lo que les comentaba. Se caen muchas de las pretensiones de qué es lo que me toca, dejamos a un lado nuestros complejos mesiánicos que en muchas ocasiones nos han impuesto. Dejamos atrás eventualmente, y esto es muy importante, el tiempo del deber ser,
¿no? El tiempo de los méritos, de querer cumplir, y entramos en la dimensión divina que es gratuidad absoluta. Ahí no hay méritos, ahí no hay, digamos, ya no hay esfuerzo, es simple y sencillamente vivir la comunión, ¿no? El encuentro con el Dios vivo. El entorno en el que estamos, sobre todo digamos, la realidad humana que nos rodea, no se encuentra necesariamente, bueno, rara vez se encuentra así, y por lo tanto nuestra cotidianidad nos enfrenta a situaciones de desamor, de falta de armonía, de falta de humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se dan esas situaciones, desde luego que impactan nuestra conciencia, o sea, captamos que nos tocaron, que a veces nuevamente nos sentimos un poco perdidos o perdidas, aumenta, digamos, la estática de la mente, es decir, las instrucciones que la mente te transmite. Y aprovecho ahorita para responder una de las preguntas del chat. Los pensamientos siempre van acompañados de las emociones, siempre. Hay emociones que pueden tener un sustrato fisiológico, ¿no? Sabemos. Si te falta algún tipo de micro elemento o algo así, pues te sientes mal o lo que fuere, ¿no? Desde luego que hay esos cambios emocionales que pueden tener un origen fisiológico, hormonal también. Pero una buena parte de esto es porque tocan lo que queda de la estructura del ego y entonces reaccionamos frente a eso. Nos sentimos ofendidos o nos sentimos adulados o en fin. Entonces, el volver al espacio de silencio nos ayuda a aquietar algunas de estas, pues no sé, situaciones caóticas, distorsiones y volver a contemplar nuestro entorno desde el corazón, como se utiliza en digamos, en la literatura mística. Entonces, a través de eso, pues podemos reubicarnos e incidir. Vuelvo a decir, es en ese espacio donde se da el discernimiento y el discernimiento ignaciano. Es en ese espacio del silencio profundo donde podemos escuchar una vez que hemos entregado todo, nos hemos vaciado de todo, absolutamente todo hemos dejado en las manos de Dios. Y esto es algo, no es una meta, es un itinerario. No quiere decir que lo alcancemos alguna vez, sino que lo practicamos constantemente. ¿A qué voy? Porque respondo otra de las preguntas del chat. Hay ratos de oración más tranquilos. Hay ratos de oración, días de práctica que son realmente agobiantes, son muchísimas cosas que nos inquietan y que nos mueven y que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como hemos comentado muchas veces, es que así estamos. Lo que vamos a entregar, como decíamos, el centro de la oración contemplativa es una entrega. Lo que voy a entregar es la realidad de mi vida, como estoy. Me voy a entregar como estoy, no como debiera yo de estar. Entonces, por eso les decía, es la práctica de entregar, y vuelve a regresar, lo vuelvo a entregar. Regresa la preocupación, la vuelvo a entregar. ¿Cómo hago esto? Pues volviendo las veces que sean necesarias a mis anclas. Respiración, aquí y ahora, repetición de mi palabra. Y a través de eso entrego, suelto, ¿no? Voy tomando distancia, mi conciencia que está como llamada y a veces atrapada por la estridencia de la mente, los ruidos de la mente, se da cuenta de que hay otro mundo que puede estar en otro lugar que no sea esta estridencia de la mente, y es cuando cuando llega a ese lugar de la pacella, del silencio interior, de la tranquilidad interior,
que esta comunicación sutil de Dios emerge con más tranquilidad, con más contundencia, diría yo, con más claridad. Y ahí podemos percibir, bueno, qué me toca hacer, qué no me toca hacer. Tal como decías, Laura, entiendo a las personas. Antes, cuando estaba solamente este, aconsejado por la mente, las veía con rabia, las veía con odio, las catalogaba, las etiquetaba, etcétera. Tenía ganas de vengarme o de ponerlas en su lugar. Y desde el silencio, desde esta vivencia interna, las puedo entender y por lo tanto capto qué me corresponde, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y eso es a través de las emociones que Dios nos transmite. Eh, bueno, déjenme leer porque veo que salen y salen y salen preguntas. Un momentito. ¿Qué hay más allá de los rollos de la loca de la casa? La verdad, ¿no? La realidad como es, esta unitotalidad de la que hablaba. Ese término es cristiano, ¿eh? Unitotalidad porque es reflejo del misterio trinitario, donde cada una de las personas se constituyen en una comunión, donde no hay división, pero tampoco confusión. No están divididas, pero tampoco están fundidas. Así te vives en la realidad, así la percibes. Entonces, experimentar esta unitotalidad es parte del camino. Puede ser algo, un flashazo instantáneo, como lo que le pasó a Ignacio y describe ahí en esa ilustración del Cardoner, pero que toca toda tu vida. Y si has encontrado, digamos, tienes la disciplina para saber volver ahí, ¿no? O ponerte de manera que pudieses acceder a eso que finalmente es un don, eh, eso te ayuda al cultivo permanente del discernimiento cotidiano, ¿no? Realmente a buscar la voluntad de Dios en todo. La única voluntad que Dios tiene es amar. Nada más que el amor tiene una infinitud de posibilidades para concretarse. La que me corresponde, la que va a ser bendición, eso es lo que me transmite la comunicación de Dios en el silencio. Entonces, eso para esta pregunta. Déjenme ver qué más. La contemplación, ok. Ok, creo que ya tocamos varias listas. Ya hablamos de lo que está más allá de los rollos de la casa, de la loca de la casa. Em, ya. Alguien dice que le resonó muy fuerte esta cuestión del camino afático, soltar, decir no, vaciarnos, soltar ideas. Vuelvo a subrayar, entregarlas, entregarlas, no se van al vacío, se van en las manos de quien hace las cosas nuevas, las entregamos. Dios siempre nos regresa, si lo dejamos. Eso es bien importante, ¿no? Eso es lo que nos corresponde, acudir a la cita, cuidar la práctica, que, pues, como a veces digo, para subrayarlo, practicar, 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 ¿no? Y entonces Dios toma la iniciativa, el espíritu, la manera como la comunidad nos integra a sí misma, ¿no? Eh, en Cristo a través del espíritu. Y entonces empezamos como a vivir desde ese dinamismo que habita en nosotros y en el que habitamos. Eh, dice, otro John Main dice que meditación también es estar en medio, en el centro y que también tiene la misma raíz en medicina. Está bien,
como bien dices, al final son términos. Lo importante efectivamente es la práctica. Eh, ya. Vivir en estados de ansiedad y depresión, a veces muy antiguos. Yo creo que para atender algunos de estos elementos tenemos que acercarnos eh, desde muchos caminos. Recordemos que nuestra conciencia reside básicamente, está muy vinculada a el funcionamiento pues, de todo nuestro aparato neurológico. Ya sabemos que no solamente el cerebro piensa, sino que hay neuronas en el intestino y hay neuronas por todos lados. Entonces, la manera como está estructurado, que sabemos que además es maleable, cambia, dependiendo de las decisiones que tomas, dependiendo de en qué focalizas tu atención, se puede reconfigurar tu estructura cerebral y por lo tanto afectar mentalmente. Entonces, hay elementos que se pueden atender desde esa perspectiva, captar, como ya hemos comentado, si te falta a lo mejor algún tipo de micronutriente que pudiese cambiar esa situación. Otra implicará, perdón, rutas de modificación de conducta en la medida de lo posible, y eso también ayuda a la reestructuración de estos caminos conductuales que a lo largo de la historia se han ido consolidando en las distintas personas. Mi experiencia es que si la gente ya tiene un buen nivel de integración de la persona, de la personalidad, el camino contemplativo les ayuda increíblemente. No es recomendado para quien no haya tenido ese elemento como de consolidación del yo, porque el camino contemplativo implica la entrega de ese yo, ¿no? La desapropiación de ese yo. Y si no lo tienes suficientemente consolidado, puede, puede ser hasta eh, contraproducente, ¿no? La gente, se oye mucho el término, empieza a descoserse, ¿no? Empieza a descoserse la estructura de su identidad, de su personalidad. Estamos hablando, desde luego, de situaciones patológicas, pero si alguien tiene digamos, un diagnóstico en ese sentido, por eso cada vez que hay un retiro es de larga duración, la gente tiene que llenar una solicitud donde le preguntamos si tiene algún tipo de diagnóstico psicológico o psiquiátrico, si está bajo control, si está tomando medicamento y si tiene permiso de la persona que le está atendiendo. Pero si estamos en un camino de recuperación estabilizado con un cierto nivel de integración de la personalidad, desde luego que el camino contemplativo te puede llevar a años luz de lo que te llevaría meramente el camino terapéutico sin esta gran ayuda, ¿no? Eh, bueno, Thomas Merton habla de ir a estar solo, a la soledad. Em, Efectivamente, la soledad no es estar aislado, esa es la palabra que se me olvidaba. La solitud o la soledad no es estar aislado, es estar en sí, saber habitar en ti. Y desde ti estás en relación con el mundo, pero estás habitando en ti. No estás habitando en el mundo que te fabricó tu entorno de la infancia o de lo que sea. Desde tu realidad, desde tu conciencia liberada, digamos, puedes interactuar con tu entorno de una forma constructiva desde la comunión que se va consolidando en tus relaciones con la realidad, ¿no? Entonces, eso desde luego que es un itinerario, toma tiempo, dedicación, ¿no? Y desde luego que esa soledad es deliciosa,
porque quiere decir que llegaste a casa, y ahí en casa están todas las personas que amas, y ahí las puedes abrazar plenamente, en un abrazo que no implica posesión, que no implica angustia, que no implica nada. Ayuda mucho, otra de las cosas, estar en comunidad, desde luego. Es bien importante. Eh, Contemplar imágenes también ayuda, sí. Recuerden que uno de los caminos hacia el corazón, caminos contemplativos, el que practicamos nosotros es uno. Está el camino también de las que se conocen como, ay, entonces me fue el término, como imágenes mentales, ¿no? Estas como meditaciones guiadas. Yo no le tengo mucha confianza porque son peligrosos. Finalmente estoy introyectando lo que me está discurseando la otra persona, pero hay personas, hay tradiciones que los utilizan mucho, ¿no? Visualizaciones se llaman, visualizaciones. No es mi camino, pero la hay. La danza es un camino. En el mundo indígena, los derviches, ese movimiento, distintos tipos de movimiento, Qigong, Tai Chi, etcétera. Todos esos son caminos también al corazón. Eh, sí, de lo que se tratas de estar solamente con Dios en silencio absoluto, entendiendo el silencio como este estado, y es el descanso fundamental, ¿eh? No hay un descanso más grande que ese en la vida. Eh, Bien, pues voy a dar oportunidad a tres personas que tienen la mano levantada. Yo me tengo que ir exactamente a la una porque tengo una entrevista. Primero Poli, después Adela y finalmente Berta. Y con eso terminamos. Adelante, Poli. Sí, mi pregunta, me llamó mucho la atención la raíz indoeuropea de templo, tem, Ujú. cortar, descubrir lo que hay en el fondo, pero esto donde se descubre la fuente que sostiene la realidad. ¿Nos puedes hablar un poquito más? Me encantó la fuente, o sea, a la hora que traspasas y que una imagen es el cortar, llegas a esa fuente, al origen, digamos, al manantial. Bueno, me asombró, fue mucha luz y si nos dices algo sobre eso. Gracias, Poli. Sí, efectivamente. Yo lo diría, porque lo hemos comentado, muy importante, el capítulo 3 del Éxodo. Eso es lo que vivió Moisés. Eso es lo que vivió. Y por eso he subrayado mucho, el pueblo judío tiene prohibido decir ese nombre, porque no es ningún nombre, es un estado, es una vivencia, no es una definición, no es un concepto. YHWH es la raíz verbal de ser o estar. ¿Qué vivió Moisés? Captó, su conciencia accedió a eso, a ese que sostiene todo lo que existe. El que siendo Wow, hace que seas, ¿no? wow. Y pues por eso yo siento Moisés como mistagogo, porque desde luego que él no escribió el libro del Éxodo, sí le tradujo, le transmitió a la gente que él formó, de donde viene el monoteísmo yavista y eventualmente la religión judía, que no perdieran el tiempo buscando definir a Dios. Y por eso la prohibición de imágenes y demás. No se agarren de nada, vacíense para que se encuentren con el que yo me encontré. Y ese que con el que yo me encontré libera, libera, nos lleva
a la tierra prometida. Adela, por favor, Gracias. a ti. Gracias, padre. Nada más para darle la pauta a Jennifer Morgan, que no sabía cómo levantar la manita. Adelante, Jenny. Sí sabía levantar la manita. Ay, lo que pasa es que no se abría el El mute, micrófono. el micrófono se quedaba cerrado. Entonces, Adelante. no sé qué pasó, entonces, pero pues quería yo agradecer esta oportunidad para estar otra vez con ustedes. Y muchas gracias, Padre Alex. Es muy bueno volver a repasar, a reencontrar esta oportunidad para refrescar las bases y los principios de la contemplación. Y quiero agradecerles a todas y muchísimo a ti, Alex. Muchas gracias. Cantado. Con mucho gusto y cariño. Soy la mamá de Jenny, Morfín. Ah, qué bien, qué gusto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ay, gracias por invitarnos. Quedaría Berta y con eso terminamos para dar unos avisos. Hola, Adelante, gracias. Berta. Gracias, padre Alex. Muchísimas gracias a la comunidad y estas últimas palabras que platicaste y nos dijiste con respecto al comentario de Poli. Realmente es muy profundas. A mí lo que más me llamó fue esto del zen, con, del, de la palabra, ¿cómo le llamas? El qua, el El cuan, Coa, el sí, koan. sí. Es un acertijo en realidad. Pero, ¿sabes? La imagen que me vino fue la de Jesús, su actitud ante todo lo que podemos ver a través de los evangelios, y me llamó mucho la imagen de cuando estaban apedreando a la mujer adúltera, cómo, cómo él aparece, cómo le mueve y dice, bueno, pues avienten el que no tenga pecado, que aviente la primera piedra, y cómo se agacha a la tierra y empieza a escribir. Es decir, como que para mí esta era una actitud de Juan, pero no como mu hablada, sino corporalmente expresada. Claro. Entonces, bueno, pues es lo único que quiero para terminar, además de agradecerte muchísimo. No, gracias a ti, Berta. Efectivamente, el Evangelio está describiendo una escena. Otras palabras que no alcanzamos a ver, dejamos para la próxima vez, es abismamiento. Ir al corazón es abismarse, es profundizar, profundizar, profundizar. Los fariseos, en esa escena del capítulo 8 de Lucas, y también en todos los sinópticos, la trampa que le ponen con la moneda, ¿no? O la pregunta primero y luego él se Sí, sale con trampa, la como moneda. trampas, sí, Claro, son trampas, no son hay salida. trampas, sí, ¿Se le debe pagar el impuesto al César o no? Digas lo que digas, ya te agarramos. Ya estás exacto, perdido. sí, ¿Qué es lo que hace Jesús? No contesta, no asume lo que le están poniendo en ese nivel, porque ahí efectivamente no hay salida. Él baja, ¿no? Se adentra. Y desde el corazón contempla, y desde el corazón que da una perspectiva infinita, se da cuenta que no hay una, hay 1 millón de salidas. Y la que recibe es la que el Padre le comunica. Entonces ya la responde y rompe la trampa. Se escapa. es lo que Bueno, me ya me vino a la tengo que mente. ir. Gracias. Gracias. Rápidamente les Gracias, comento, gracias, padre. gracias a todas y a todos, unos avisitos. Eh, Primero que nada, muchísimas gracias a quienes están detrás de todo el esfuerzo para convocarnos, para organizar, para mantener este espacio.
Muchas gracias, Becky, por tu convocatoria. Muchas gracias, desde luego, Adela, por todo el servicio que nos prestaste y nos prestas, por la entrega a este trabajo. Muchísimas gracias, este, a Ricardo Barrientos, que también estuvo echándonos una mano. En fin, desde luego a todas y todos quienes participan, ¿no? Así vamos construyendo comunidad. Y lo último, dos avisos. La siguiente mañana contemplativa será el sábado 5 de abril, el mismo horario, y nos la va a acompañar Ramón Corona. Entonces, Ramón va a hacer el favor de facilitar ese encuentro. Y recordarles para quienes tengan interés que el próximo miércoles 5 de marzo empieza pues, la serie de conferencias alrededor de la iconografía. Ya se han circulado las 6 conferencias que va a implicar este caminito y desde luego invitados quienes puedan participar. Pues muchas gracias, padre. Sin más, me despido porque si no llego tarde. Que le vaya muy bien. Cuídese mucho y gracias por todo.